El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidos ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá al rey a los de su derecha: Venid vosotros benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Y entonces dirá a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él replicará: Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay dos principios por los cuales toda persona humana debe ser valorada, sobre todo desde el ámbito de la vida cristiana, que recoge muchísimo más integralmente ese valor de la persona, y es el principio de creación, que todos lo conservamos, incluso en medio del pecado, en medio de la perdición más grande que pueda vivir un ser humano en este mundo. Ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y ese es un principio que nosotros tenemos que aprender a reconocer tanto en nosotros como en los demás. Cada persona humana es valiosa porque ha sido creada. Y ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, sea ateo, sea creyente, sea no creyente, sea el malandro más espantoso del mundo, sea la persona que haya caído en los pecados más altos de la vida. Tenemos que aprender a valorar y a mirar a cada persona por el principio de creación, porque han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y ese es un primer principio que la palabra del Señor nos está llamando a tener en cuenta hoy. Respeta a tu prójimo, ámalo, no le mientas, no le robes, trátalo incluso como a ti mismo. A ese nivel de exigencia nos lleva el amor del Señor. Hoy tenemos una oportunidad muy grande de aprender a mirar desde la fe este principio de creación en las personas que incluso le están haciendo tanto daño a la humanidad. Pensemos, por ejemplo, en nuestros hermanos venezolanos con una opresión de un gobierno a ese nivel. Así este hombre esté tan equivocado en su gobierno, en su dirección institucional, en su dirección política y estatal, aún sea así de equivocado, este hombre no ha perdido el principio de ser creado a imagen y semejanza de Dios.
¿Y cuántos a la luz de la palabra del Señor somos capaces de mirarlo así? La persona que incluso nos ha hecho más daño, la persona que ha sido más injusta con nosotros, la persona que nos ha maltratado más, ¿cuántos somos capaces de mirar a esa persona o a esas personas desde el principio de creación? Porque siguen conservando un valor muy grande. Han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y hay otro principio que nos lleva a mirarlos con un valor muchísimo más alto que el de la creación. Y es el valor de la sangre de Cristo, que todos los días se inmola y se entrega por todos, por muchos. Cristo nos ha rescatado a un precio muy alto, y es al precio de su misma sangre. Es el principio de redención. Y por eso hoy el Evangelio se vuelve tan exigente y radical para nosotros. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve enfermo y fuiste a verme. No importa quién sea. Puede ser nuestro mismo enemigo. Estuve en la cárcel y me fuiste a visitar. San Juan Pablo II nos dio un ejemplo, y todos los santos, en diferentes niveles y grados. El hombre que atentó contra su vida en plena plaza de San Pedro, a quien él no le había hecho ningún daño, con quien él ni siquiera se había metido, y quiso asesinarlo, y puso todos sus esfuerzos en asesinarlo, en llevárselo por delante, y a tan solo unos días que se vio recuperado, fue a visitarlo a la cárcel para ofrecerle su perdón. A nosotros la palabra del Señor nos pone una exigencia muy alta y un tope muy alto para poder entrar al reino de los cielos. Porque si no somos capaces de mirar a nuestro prójimo así, y prójimo es el próximo que me encuentre, no importa en qué situación esté, no importa que esté en los niveles más altos de pecado, no importa que esté en las situaciones más horrendas y oscuras de la vida, la fe cristiana nos exige mirar al prójimo de esa manera, porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y cuando somos capaces de mirar al otro por el valor que tiene en sí mismo, porque Dios lo ha creado, porque Dios lo ha redimido, porque Dios ha pagado un precio muy alto por el prójimo, entonces tendremos la autoridad de la caridad también para corregir a quienes no van por el camino correcto. Hasta que no seamos capaces de mirar a nuestro prójimo así, ni siquiera nos atrevamos a hacer ningún juicio contra el prójimo, ni el más mínimo, porque nos convertimos en torturadores del prójimo. Nos convertimos en condenadores del prójimo. Hoy el Señor nos está poniendo en alerta, y esta Cuaresma nos pone en alerta frente al prójimo. Ninguna persona, por muy mal que esté, se merece que nosotros no la miremos como lo que es, un hijo y una hija de Dios, creados a su imagen y semejanza. Y si no somos capaces de llegar hasta allá y nos cerramos a eso, tampoco tenemos posibilidad de entrar en la realidad de la vida cristiana. Si una persona que haya hecho tanto daño a la humanidad, hoy viva, no se merece nuestra mirada como una creación de Dios y como una obra redimida de Dios, así esté en los errores más atroces, entonces nosotros tampoco merecemos ser mirados así por Dios. Tampoco merecemos ser mirados así por el prójimo.
tampoco podemos andar reclamando para nosotros esa misma mirada. El amor más grande y la actitud de amor más grande para mirar a todos así es el Padre del cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. ¿Cuántas personas no han llegado a esta tierra, aquí a Medjugorje, en los estados más dramáticos, en las vidas más injustas, en los abismos de pecado más altos, y cómo se han sentido mirados por la Madre del Cielo? Por eso les ha dado ganas de arrepentirse, de cambiar de vida, de ir a buscar un confesionario y buscar a un sacerdote para no seguir en esa vida. Tuve hambre y no me diste de comer. A nosotros se nos acercan muchas personas todos los días, en situaciones espantosas. Está bien que muchas veces nosotros no estemos cayendo en el asistencialismo de dar y dar cosas materiales, porque eso no es lo que necesita la persona que se encuentra hambrienta, pero sí necesita nuestra atención y nuestra mirada. Está bien que no tenga plata para darle a un mendigo que esté recogiendo en la calle, pero está muy mal que yo no me detenga y no sea capaz de mirarle y darle un saludo. Está muy mal que yo no sea capaz de preguntarle cuál es su nombre y de al menos hacer una oración por él o por ella, o decirle que voy a orar por ella. Es verdad que lo material no es lo que lo va a sacar de esa ruina, pero sí una mirada de amor, porque sigue siendo una creación de Dios. Sí una mirada de amor, porque sigue siendo una obra redimida por el Señor. Tuve hambre y no me diste de comer. Jesús iba caminando por la calle y un mendigo que recogía limosna en la calle todos los días preguntó quién era el que iba pasando, porque era ciego, y le dicen que es Jesús de Nazaret. Inmediatamente se pone a gritarle: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús no llevaba ni oro ni plata, ni andaba con una despensa de mercado a sus espaldas, pero se detuvo ante ese grito. El prójimo está esperando nuestra atención, no nuestro juicio, no nuestra condena, no nuestro señalamiento. ¿A cuántas personas las hemos condenado ya en nuestro corazón y las hemos mandado al infierno como si tuviéramos la autoridad de hacerlo? Y ninguno de nosotros tiene la autoridad para hacer eso. Cuando tú vayas a señalar a alguien para corregirlo, corregirla, primero pregúntate cuánto tiempo le has dedicado para acompañarle, para ayudarle, para mostrarle el camino de salvación. ¿Cuántas veces nosotros en nuestro corazón vamos haciendo un catálogo de qué personas sí son de Dios y qué personas no son de Dios? ¿Qué personas clasifican para estar en la vida cristiana y cuáles no? ¿Ustedes creen que es la actitud de Dios? No es la actitud de Dios. ¿Y saben por qué no nos cuadran muchas personas en nuestro corazón? Porque sus formas de comportamiento no se acomodan a nuestros criterios, no a los del Evangelio. Porque nos estamos dando cuenta que los criterios del Evangelio son muy diferentes. Nuestro Padre del cielo hace llover sobre malos y buenos. Hace salir su sol sobre justos e injustos. Uno como sacerdote vive esas realidades continuamente. Padre, usted no debería acoger a esta persona, usted no debería acoger a esta otra. ¿Y por qué no? ¿Por qué no?
Y caemos en eso los sacerdotes, en volvernos unos fariseos que vamos seleccionando. Y el más necesitado tiene que ser nuestro preferido. Y el más necesitado no es muchas veces el que se la vive por allá haciendo apariencias de humildad y de humillación. No. El más necesitado está en esa dignidad de ser criatura, a imagen y semejanza de Dios. El más necesitado está precisamente en esa realidad de pecado, de ceguera, de oscuridad en la que vive, para ayudarle a salir de allí. Estuve en la cárcel y no me fuiste a ver. Estuve enfermo y no me visitaste. Tuve sed y no me diste de beber. No podemos seguir en esa vida cristiana fariseica, en la que vamos catalogando a las personas por las apariencias. Menos mal, el Señor no mira las apariencias, mira el corazón. Qué sorpresa se llevó Samuel cuando Dios lo manda a ungir a uno de los hijos de Jesé, que tenía varios, porque uno de ellos iba a ser el rey. Pero Dios también puso a prueba a Samuel. Entre ellos está el ungido, pero no le dijo cuál de todos era. Samuel el profeta, el vidente de Dios, el hombre cercano a Dios, cuando ve los hijos de Jesé y le dice a Jesé: quiero que traigas a tus hijos porque uno gobernará a Israel. ¿Y saben qué hizo su Jesé? Creyó que el que iba a gobernar a Israel era el que más apariencia tenía. Corpulento, amable, hábil para el gobierno, diplomático porque se entendía muy bien con todos, tenía una apariencia de bondad, de humildad, de obediencia, tenía una apariencia religiosa de ser fiel. Todas las apariencias externas del piadoso externo, todo lo tenía. Y dice Samuel: sin lugar a dudas que tengo ante mí el ungido de Yahvé. ¿Cuánto nos equivocamos en la vida cristiana cuando hacemos juicios desde las apariencias y no por el valor criatural que tiene cada persona, de ser creada a imagen y semejanza de Dios? No por el valor de la sangre que Jesús ha pagado por cada persona. Yo me he encontrado cuando me dicen: padre, mire, cuídese usted con esa persona. Y yo pienso en mi interior: cada persona es criatura de Dios y merece nuestra atención y merece nuestra ayuda, sea lo que sea. Sin lugar a dudas que tengo al elegido de Yahvé. Y le dice el Señor a Samuel: te equivocas, porque ustedes juzgan por las apariencias y yo miro el corazón. Y fueron pasando uno a uno y ninguno era. El que menos servía para el criterio religioso de la época fue el que más le sirvió al Señor. Como no servía para mucho, por allá lo tenían cuidando unas ovejas. Era agricultor, no tenía las capacidades externas que debía tener alguien para estar en la guerra. Y era ese muchachito, un muchacho rubio, allá, sin apariencia de nada. Y le dice el Señor a Samuel: ese es mi elegido. ¿Cuánto nos equivocamos nosotros? Cuando miramos desde las apariencias y no miramos el corazón como lo mira el Señor. Este tiempo de Cuaresma
nos tiene que llevar a nosotros a reaccionar. Porque el otro vale demasiado para mí, porque es creación de Dios, no es un diablo. Las personas no son diablos ni diablas, siguen siendo creación de Dios. Por mucho mal que haya hecho Maduro, debemos mirarlo como lo mira Dios. Y si no, un hombre de esos difícilmente se convertirá de su maldad. Somos muy buenos. ¿Y cuántas veces hemos hablado lo que habla el común? Eso es lo peor. ¿Cuántos de nosotros oramos todos los días por su conversión? ¿A cuántos de nosotros nos perturba que se pueda condenar? ¿A cuántos de nosotros nos perturba que una persona que está equivocada, haciendo mal, se pueda ir al infierno? Padre, es que yo tengo el deber de amar mucho. ¿Amar mucho? Como cristiano nos debe sacudir el destino eterno de cada persona y no nos puede dejar tranquilos. San Pablo, cuando vio la dureza de sus hermanos judíos, le dijo a Jesús que él se ofrecía y estaba dispuesto a asumir la condenación en su propia vida para que ellos se salvaran. Porque fue como un aguijón en su carne que lo perturbaba. Satanás le decía, todos ellos se van a condenar y no se van a salvar. Y no eran sus familiares, porque somos muy egoístas. Lo único que nos interesa en la vida cristiana es nuestro círculo inmediato. Eso se llama egoísmo, amor propio, y un paso para caer en el fariseísmo. A nosotros nos deben interesar todos como les interesa al Señor, todos. A nosotros nos debe sacudir el destino, el peligro de condenación que tienen tantos y tantas hoy en el mundo, como se lo enseñó la Virgen a los pastorcitos en Fátima. Quieren ofrecerse en sacrificio y oración para que los pobres pecadores, y así los llamó la Virgen, pobres pecadores, no se condenen. El Evangelio hoy es muy claro. Todo lo que hiciste por uno de estos mis pequeños, a mí me lo hiciste. Si dejaste de hacerlo, id al fuego eterno, preparado para los injustos. Si lo hiciste, venid bendito de mi Padre. Cuidado, porque muy fácilmente caemos en la presunción. Y la presunción nos hace egoístas, ciegos. Nos hace creer que somos los únicos y que nuestros únicos círculos son los que se van a salvar. Cuidado, porque el presuntuoso se cierra a la acción del Espíritu Santo. El presuntuoso se cree con derechos de salvación y de redención por lo que hace. Y ninguno de nosotros tenemos derecho a la salvación. Es un don gratuito, un regalo que no lo vamos a pagar con nada, ni siquiera con nuestra propia vida. Nosotros tenemos hoy las puertas abiertas de la misericordia de Dios porque Él es muy bueno, porque Él es muy grande y porque Él mismo se hizo hombre y se entregó por nosotros. No porque le pagaron, no porque lo hemos amado mucho, no porque le hemos respondido mucho. Eso es pura presunción, pura ceguera. El amor de Dios es un amor gratuito, es un don y no se nos puede olvidar. Un don inmerecido. Ninguno de nosotros se lo merece.
Pero Dios nos quiere amar, porque como hace llover y hace salir su sol sobre malos y buenos, y hacerlo salir sobre justos e injustos, por eso ustedes y yo hoy estamos ante una oportunidad de la misericordia, no por nada más. Es una oportunidad que Dios nos está dando y que debemos aprovecharla en ese mismo sentido. ¿Por qué Dios lucha tanto por nuestra salvación? Porque nos ve tan mal que se la juega por nosotros con todas sus fuerzas y ordena todo para que nosotros podamos darnos cuenta del amor tan grande que nos tiene, de lo mal que estamos y de lo necesitados que estamos de su amor y de su misericordia. Que nunca miremos a los demás por debajo. Cuidado con creernos mejores que los demás. Cuidado, porque podemos estar en una peor situación. Todos somos unos necesitados del amor de Dios. Y todos lo debemos buscar todos los días. Es muy fácil pasar de haber recibido tanta bondad y amor del Señor a caer en un fariseísmo. Es muy fácil llegar a nuestras casas después de esta experiencia tan maravillosa y hablar como si todo esto lo hubiéramos recibido por derecho. Ninguno de los que estamos aquí está aquí por derecho, ninguno. Estamos por pura misericordia y estamos tan necesitados que la Virgen quiso traernos. Quizás otros están tan bien que no lo necesitaron. Aquí la Virgen trajo a los que estábamos más mal, a los que estamos más necesitados, a los que estamos en los peligros más altos. Y ella, como buena mamá, por eso se la juega con nosotros y nos trae, no por derecho ni por merecimiento, jamás. Jamás. Somos tan blendengues, tan miserables, tan pobres, tan necesitados, que nos tuvo que traer hasta aquí. A lo mejor tan duros en la fe. Hay otros que la viven mejor sin haber venido acá y viven santamente y se la gozan solo por el hecho de tener la Eucaristía todos los días, donde están. Ya eso les es suficiente. Pues hoy la liturgia de la palabra nos lleva a eso. La palabra del Señor, como dice el Salmo, es perfecta, porque nos exige mirar las cosas y a las personas como las mira Dios. No podemos mirarlas de otra manera, como las mira el Señor. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. En la cárcel y fuiste a verme. Enfermo y me visitaste. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve desnudo y no me vestisteis. Estuve en la cárcel y no fuiste a visitarme. Estuve enfermo y no fuiste a verme. ¿Cuándo, Señor? Cada que lo hiciste con uno de esos que tienes tan cerca de ti, conmigo lo hiciste. ¿Cómo estamos mirando al prójimo? ¿Cómo estamos yendo a él?
¿Cómo nos estamos relacionando con el otro? Tenemos un ejemplo grandísimo y ese es de nuestro Padre del cielo, que hace llover sobre justos e injustos, salir su sol sobre malos y buenos. Y por eso Jesús se lo advierte a los fariseos: les aseguro que las prostitutas, que los publicanos y los pecadores les llevan la delantera en el reino de los cielos. Si Leví no se encuentra con una mirada que todavía le ama y que todavía le da una oportunidad, como la mirada de Jesús, Leví se hubiera hundido como un ladrón y nunca hubiera salido de esa condición avara y deshonesta en la que vivía. Que la Virgen nos despierte, nos traiga esa luz divina que necesitamos para poder compadecernos, porque al que está en el error no necesita nuestra condena, necesita nuestra compasión. Un día yo estaba predicando un retiro y había una persona que me miraba muy raro desde el inicio del retiro, raro. Y se me vino una tentación de hacer un juicio negativo sobre esa persona. Y yo dije: Señor, no puedo. Tú haces llover sobre buenos y malos, no puedo. Y estábamos en oración al Santísimo y yo comencé a orar por todos de la misma manera. Al final de la oración al Santísimo se me acerca mucha gente para que orara por ellos y entre ellos una persona, era esta persona. Lo tocó Jesús en la oración al Santísimo, era un brujo. Ya me lo encontraba años después y ahora camina con el Señor. Y yo intuí, yo hubiera podido decirle a esos servidores: sáquenlo de acá, que esa persona viene a hacer daño. Pero le aprendió una vez un sacerdote por otra persona que estaba yendo a hacer daño. Y le dije en la confesión: yo voy a sacar a esta persona. Y me dijo: jamás, porque eso no haría a Dios. Ama más, ama más. Y tienes que amarle como le ama el Señor. A mí me entró eso en reversa. Y para acabar de ajustarse lo había dicho en confesión porque me estaba confesando eso. Y de penitencia me mandó eso. Y yo dije: si no cumplo la penitencia, no alcanzo el nivel de gracia que necesito. Y comencé a amar a esa persona más, a acogerla más, porque mi actitud era rechazar. Acógela más. Pues esa persona no pudo, sin que yo le dijera que se fuera. Se fue sencillamente porque no quería cambiar. Pero nosotros nos volvemos muy excluyentes a veces del corazón por egoístas. Tengo que cuidarme. A nosotros no nos cuidamos nosotros mismos. ¿Qué tal? Solo nos cuida el Señor y nadie más. Y nuestro único cuidador auténtico y verdadero es el Señor. Nadie más. Ni siquiera nosotros mismos. Por eso no debemos tener miedo cuando nuestro único amparo y protección es el Señor. ¿Cuándo nos asustamos? Cuando nosotros somos los protectores de nosotros mismos. O cuando los protectores somos los que tenemos a nuestro alrededor, fracasamos. Porque el único que nos protege bien es el Señor, nadie más. Por eso nosotros nunca podemos excluir a nadie, por muy mal que esté, de nuestro corazón. Jamás, jamás. Eso es diabólico. Contra el que está mal solo podemos tener amor y compasión. Y una acogida muy grande en nuestro corazón para orar por esas personas. Yo no me puedo ir a tomar con un borracho para decirle que lo amo, ni debo hacer eso, pero sí lo puedo acoger en mi corazón
todos los días en mis oraciones, en mis sacrificios, en mis penitencias. Yo no necesito ir a los bares para ir a buscar a las prostitutas y sacarlas de allí, pero sí puedo acogerlas en mi corazón a todas, todos los días en mi oración y traerlas al Santísimo y ponerlas a los pies del Señor y meterlas, incluirlas en mis sacrificios. Porque cuando no tenemos un corazón con esa acogida, nos encerramos y vamos camino a la perdición. El único refugio grande y efectivo para nosotros es el corazón de Cristo. Por eso a Cristo no le daba miedo acercarse a las prostitutas. Cuando venían, porque Él no se iba de temerario, venían hacia Él, prostitutas, ladrones, y no le daba miedo. Imagínense Cristo de 33 años bien opuesto que era. Y llega una prostituta como María Magdalena, capacitada, tenía 7 demonios. Era la más capacitada en seducir hombres. Para eso había vivido toda su vida. Y viene donde Cristo, quién sabe con cuánta sensualidad se le acercó al inicio. ¿Y cómo terminó? Convertida a los pies del Señor. Cristo no le tenía miedo. Quien tiene el amor de Dios en su corazón y sabe para qué es ese amor, no tiene miedo. Pero quien todavía no llega a ese amor del Señor, vive escondiéndose. Qué pesar. El amor de Dios es perfecto. La ley del Señor es perfecta y trae descanso para el alma. Pidámosle al Señor esa gracia, a la Virgen hoy en esta Eucaristía, de mirar como mira el Padre de los cielos, de mirar como mira Cristo, para que el Espíritu Santo pueda actuar en nuestra vida y aprendamos a darle el valor a cada persona que Dios le da. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.